Benítez, Juan José. Ufólogo, periodista, escritor. España. Nació en Pamplona en septiembre de 1946. Es el autor español con mayor número de libros escritos sobre los ovnis. Licenciado en Periodismo por la Universidad de Navarra, 1962, ha trabajado como reportero en La Verdad de Murcia, El Heraldo de Aragón de Zaragoza, La Gaceta del Norte y La Hoja del Lunes de Bilbao. Se dio a conocer en el mundillo de los aficionados a la ufología gracias a sus artículos sobre las actividades del IPRI, Instituto Peruano de Relaciones Interplanetarias, grupo que por entonces dirigía Sisto Paz Wells, quien afirmaba estar en contacto telepático con seres de Ganímedes. JJ. Benítez Arey, un anónimo reportero hasta que viajó al Perú y redactó una serie de entrevistas para la revista Lecturas, las cuales, con posterioridad, servirían de base para su ovnisos a la humanidad. En esta obra afirma haber mantenido contacto telepático y visual con los ovnis, p. 236 a 237. En ese mismo viaje al Perú recabaría información y fotografías para escribir Existió otra humanidad, sobre las famosas piedras de Ica. El libro resultó un refrito de las obras sobre el mismo tema escritas por el francés Robert Charroux y el italiano Peter Colosimo. De regreso en España, Benítez inyectó entre alguna juventud las ideas mesiánicas de los supuestos contactados peruanos. El libro da a conocer a la misión Rama e impulsa el nacimiento de un movimiento contactista, que se multiplica en toda América Latina y España. Así, Benítez devino en responsable indirecto de introducir las ideas de los supuestos contactados con alienígenas entre miles de adolescentes iberoamericanos. De esta manera, Benítez se transformó en redactor ovni full time, como él acostumbra decir. Colaboró con las principales revistas ufológicas españolas, Mundo Desconocido, Karma 7, y latinoamericanas, Contactos Extraterrestres, Cuarta Dimensión, se cubrió con la aureola de investigador de campo y correteador de ovnis. Tras comprar unas botas con unos casquillos metálicos en la punta para poder patear la geografía española, escribió 100,000 km tras los ovnis, donde afirma haber vuelto a aplicar la técnica telepática que había aprendido en Perú para contactarse con ellos. Tampoco consiguió constancia fotográfica de su encuentro, p. 221 a 222. El 20 de octubre de 1976, obtuvo del general Felipe Galarza, jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, 12 informes de ovnis investigados por esa corporación española y escribe ovnis, documentos oficiales del gobierno español. En diciembre de 1978 consiguió 2 nuevos informes de un general del Ejército del Aire. Comercializó de tal grado esta información, algo raro en él, pues como todo mundo sabe el dinero no le interesa en absoluto, que el 3 de marzo de 1979 la Fuerza Aérea Española reaccionó declarando a los informes ovni materia reservada. Los folios entregados por el Ejército del Aire no fueron lo suficientemente extensos para conformar un libro, de manera que Benítez fusiló los trabajos del periodista, ufólogo y escritor francés Jean-Claude Bourrat sobre la teoría magnetohidrodinámica, MHD, aplicada a la propulsión ovni propuesta, entre otros, por el investigador del CNRS francés y ufólogo, Jean-Pierre Petit. Marchando. Una de piratas. Por esas fechas desembarcó en México, atraído por la taquillera noticia que en España dio Torcuato Luca de Tena, en el ABC de Madrid de que se habían descubierto unas curiosas figuras en los ojos de la Virgen de Guadalupe, en realidad, una ilusión de óptica debida al efecto Rubin, o la confusión entre fondo y figura. Escribió El misterio de la Virgen de Guadalupe, fusilándose entre otros el trabajo de Carlos Salinas y Manuel de la Mora, descubrimiento de un busto humano en los ojos de la Virgen de Guadalupe, y el del Dr. Astonsman, Los ojos de la Virgen de Guadalupe. El fusilamiento de páginas completas es textual, como se puede comprobar comparando las páginas 26 y siguientes del libro de Salinas y de la Mora con las páginas 188 y siguientes de la obra de Benítez. Con el tiempo, los intereses de Benítez comenzaron a inclinarse a los temas religiosos. Escribió, por ejemplo, El enviado, fusilándose en esta ocasión el libro de Kenneth Stevenson y Gary R. Habermas, Dictamen sobre la sábana de Cristo, entre otros. Publicó Los astronautas de Yahvé, con fuerte influencia de Salvador F. Reixedo y Berry H. Downing, Entre gitanos no se leen las manos, y, finalmente, sacó El ovni de Belén. Tomando de base este último libro publicó en México OVNI. Los espías del cosmos, y OVNI, los tripulantes no identificados, ambos de Editorial Diana,
donde demuestra que además de copiarse a sí mismo fusila libros de otros autores aparecidos en las revistas Contactos Extraterrestres, Impacto, Cuarta Dimensión, etc. Se puede decir que Benítez inauguró todo un género, o al menos una nueva técnica, consistente en publicar el mismo trabajo bajo otro título y en diferente casa editora, lo cual dicho sea de paso sirve para abultar el currículum con el menor esfuerzo. En 1985, se atrevió a criticar a Carl Sagan llamándolo analfabeto en cuestiones ovnis, demostrando desconocer los precursores trabajos del astrónomo sobre la cuestión, UFO a Scientific Debate, los análisis del mapa de Betty Hill y sus trabajos con Slokowski, además de sus colaboraciones en Skeptical Inquirer, la revista del XICOP, sigla en inglés del Comité para la Investigación de Presuntos Fenómenos Paranormales. En 1985, fue acusado por el oftalmólogo Enrique Salgado de plagiar su libro Radiografía de Cristo. Lo mismo haría con el libro Martu, de Leoncio García Jiménez. Y tampoco se escaparían los Evangelios Apócrifos, edición de Edmundo González Blanco. Rumbo a Troya, a lomo de caballo o mula. En enero de 1986, el No. 158 de la revista española Karma 7 publicó una carta abierta de Antonio Rivera, escritor y decano de los ufólogos españoles, que llevaba por título A un juez no le interesarán los extraterrestres, y que levanta la liebre sobre el asunto de los plagios literarios de Benítez. En esa carta, Rivera informó que el escritor navarro había plagiado de Urantia Butt cuando escribió su obra La rebelión de Lucifer. Al parecer, Rivera no fue el primero en darse cuenta de que Benítez estaba defraudando al lector haciéndole pasar por suyos textos ajenos. Ya antes, el periodista Enrique de Vicente, quien luego iba a dirigir la revista Año Cero, había notado el plagio desde la aparición del libro Sueños en un artículo que publicó muy interesante. Pasaron algunos meses y el asunto pareció caer en el olvido. Benítez aprovechó esa temporada para ir publicando su serie más famosa, Caballo de Troya. A fines de 1987 la revista Interview, en su número del 25/11 al 1/12, publicaba el artículo Caballo de Troya es un plagio, firmado por los investigadores Jesús Beor-Legui y Joaquín Francés. Esa semana, Benítez se hallaba en Tailandia, ya que no le alcanzaba el poco dinero que ganaba con sus plagios, cubriendo la visita oficial de los reyes de España por aquel país y Nepal. Estaba allí cuando se enteró del artículo de Interview. El semanario no se había dormido con el impacto que causó su primer reportaje y pronto, Interview No. 609, 13/19/01 de 1988, publicó el autor de Caballo de Troya fusiló también dos obras editadas en España. En este segundo artículo se mencionaban los libros Humo, Otro planeta habitado, de Fernando Sesma y El misterio de Humo, de Antonio Rivera, ambos refritados por Benítez en su Caballo de Troya y los textos se refieren a supuestas comunicaciones de seres extraterrestres venidos del hipotético planeta Humo, estrella Wolf 424, y que tanto escándalo causaran en las décadas de los 60 y 70. Interview cerró con broche de oro su serie con una entrevista al señor Fernando Lara, presentado como consejero delegado de Editorial Planeta, propiamente el heredero de ese emporio editorial. El número en cuestión fue el 612, del 3 al 9/02 de 1988, titulando la noticia, el editor Lara reconoce que Interview no mentía al denunciar el plagio de JJ Benítez. El periodista Francisco Mora acorraló de tal manera al editor que éste no tuvo más remedio que declarar, reconozco que JJ Benítez se ha inspirado para escribir sus 3 caballos de Troya en el libro religioso de Urantia Book, publicado por una fundación de Chicago, libro del cual ha transcrito literalmente varias páginas. Lara hizo toda clase de malabares para no mencionar la palabra plagio. Utilizó los eufemismos copia, inspiración y transcripción. Mora preguntaba. ¿Pero usted como editor sabía que JJ Benítez andaba en plagios para escribir sus caballos de Troya? La editorial sabía desde mucho tiempo antes de que saltara la acusación de plagio sobre Benítez que éste estaba inspirándose y bebiendo profundamente de esas fuentes. ¿Sabía usted que estaba copiando páginas y más páginas con puntos y comas? Sabíamos que estaba copiando, pero no si lo estaba haciendo con 3 párrafos o con 8 páginas seguidas. Lara acusó a Rivera como la eminencia gris promotora de la campaña anti-Benítez porque sintió envidia de su discípulo y desde ese momento inició una persecución implacable contra él. Benítez se defendió como gato boca arriba, pero todo lo que declaró en su defensa fueron manotazos de ahogado. Comenzó por tratar de desviar la atención del plagio. Por ejemplo,
Todo es un montaje de envidiosos y frustrados. El problema de esta profesión es que no se perdona el éxito. Cuando se le presionó para que se definiera sobre la veracidad de sus escritos, declaró: los lectores saben que lo que cuento es verdad, o, al menos la verdad descubierta en mis investigaciones. Eso mismo había escrito en Caballo de Troya 3, página 164. Muchas personas, tras la lectura de los anteriores Caballos de Troya, me formulan la misma pregunta: ¿pero es verdad? Todo esto es creíble. Y me veo obligado a repetir lo único que sé, que esos documentos existen y que aunque algunos se empeñen en lo contrario, yo no gozo de tanta imaginación. Desde aquí desafío a quien lo desee a construir una vida de Cristo tan cuajada de lógica, audacia y belleza. Es decir, Benítez aceptó que los mencionados documentos del Mayor existen y, por lo tanto, son auténticos, cosa bastante lejana a la verdad. La que realmente existe es un libro, The Urantia Book, publicado por The Urantia Foundation. La primera edición se publicó en 1955 y hasta el momento han aparecido otras 9 ediciones. Su formato es infolio, grande, de 2007 páginas de letra menuda, 50 líneas de 78 espacios cada una, e impreso en papel Biblia. La edición está muy bien cuidada y sus tapas son duras. En la página 37 del Caballo de Troya y nos enteramos que los documentos entregados al Mayor tienen unas dimensiones de 20x 31 centímetros, escritos en papel Biblia y a un espacio. Cualquier lector de The Urantia Book puede medirlo y encontrará que estas son, precisamente, sus medidas. Es decir, Benítez tiene toda la razón, no tiene ninguna imaginación. Ni siquiera se molestó en dar otra descripción de los documentos del Mayor. Este es, muy brevemente, el origen de esta obra. En 1934, 3 mediums de Chicago, 2 hombres y una mujer, comenzaron a recibir unos misteriosos mensajes telepáticos dictados, supuestamente, por entidades extraterrestres que se identificaban como Melquisedec, censor universal, arcángel, brillante estrella vespertina, consejero divino, jefe de arcángeles, poderoso mensajero, perfeccionador de sabiduría, uno de elevada autoridad, portador de vida, y así. Los mensajes eran transcritos por la señora Christensen, una de las mediums, a través de escritura automática. Los textos de Christie fueron encerrados en una caja fuerte de un banco en Chicago, hasta que en 1950 un grupo de profesionales creó la Fundación Urantia, 533 Divesi Parkway, Chicago, que publicó el libro. La obra está dividida en 4 grandes partes. Parte I: el universo central y los superuniversos. La historia del universo de universos. Parte 2: el universo local. La historia de nuestra parte de la galaxia. Parte 3: la historia de Urantia. Urantia es el nombre de nuestro planeta. Parte 4: vida y enseñanzas de Jesús. Historia del Hijo de Dios e Hijo del Hombre. JJ exprimió muy bien esta obra, una parte en los caballos, otra en la rebelión y otra más en el testamento de San Juan. Recordemos que Juanjo llama a la tierra y Urancha, que no es más que la transcripción fonética de la palabra Urantia, tal y como suena en inglés. En la rebelión de Lucifer, JJB copia íntegramente, palabra por palabra, punto por punto, las más de 7,000 palabras de la tercera parte del fascículo 57 de The Urantia Book, titulado El origen de Urantia. El plagio aparece de la página 88 hasta la 103. Rivera y Beorlegui, en su El secreto de Urantia, apuntan. Incluso al citar, en su página 356, la tropa de Jerusalén contaba entonces con 187,432,811 humanos ascendentes de todos los planetas habitados del sistema. No supo, ni tan siquiera, poner o quitar soldados de más o de menos, puesto que nadie pasaría revista para controlarlos. Esto solo nos demuestra que no tuvo ni el más leve sonrojo al hacer la transcripción. Nombres, datos, años, cifras, lugares, situaciones, conceptos y hasta adjetivos como sistémico, son plagiados. Todo es una transcripción literal. Atrapado infraganti, el periodista navarro no tuvo más remedio que declarar. Dado que es un libro, Urantia, escrito por extraterrestres, no tiene autor, por lo tanto no puede haber plagio. Aunque hubiese copiado, que no lo he hecho, sería lícito, salvo que vengan a reclamarme los extraterrestres. Esta declaración dejó mucho que desear de la honestidad y credibilidad de JJB. Luego, cuando se mostraron las pruebas del plagio,
confrontando copias del libro de Urantia y de los caballos, en la revista Interview y en el libro de Rivera y Beorlegui, JJB dijo: yo he dicho en todo momento que me he inspirado en esos papeles, Urantia Book. Pero, como bien apunta Francisco Mora, Benítez no ha dicho nunca que estuviera bebiendo en tales fuentes para realizar sus libros, lo cual significa apropiarse impunemente de lo que han escrito otros. Eso se llama pura y simplemente plagio. Federico Malagelada Benaprés, jurista español especializado en temas de derechos de autor, dijo al respecto: plagiar es copiar en lo substancial obras ajenas, dándolas como propias. El plagio se mueve en una escala que abarca desde la copia vulgar o servil, pasando por la copia más o menos parcial y disimulada, hasta la captación y su inclusión en la obra propia de algo esencial y constitutivo de la originalidad de la obra ajena. Esta última acepción consistiría en apoderarse total o parcialmente de los elementos esenciales identificativos de una obra intelectual o artística ajena, haciéndolos pasar por propios y defraudando al autor. El Sr.J.J. Benítez ha incurrido, en sus obras Caballo de Troya, 1, 2 y 3, y La rebelión de Lucifer, en toda la gama de posibilidades de plagio, referidas en el párrafo anterior, pero esencialmente en la burda copia casi literal de partes enteras de los libros del libro de Urantia y los escritos de Humo. Llegado a estos extremos, lo único que pudo decir JJB en su defensa fue: ya informé de mi propósito de citar esta, Urantia, y otras fuentes en las que me he basado, para la elaboración de mis libros cuando la obra haya sido concluida. No es válido decir que en el último libro de la serie se citarán las fuentes, ya que nunca se puede saber cuál será el último. De hecho, hasta Hermón no ha citado fuente alguna. Lo correcto y honrado es citar las fuentes en cada libro, cosa que Benítez nunca hizo. Además, aparte del problema del plagio, está la cuestión de que Benítez siempre afirmó que lo que se decía del mayor en los caballos era cierto. Pero, ¿cómo puede ser cierto algo confeccionado con relatos ficticios, la cuna y el viaje en el tiempo, fraudes ufológicos, Humo, escritura automática, Urantia, que además fueron plagiados? ¿Qué decir de alguien que afirma que eso es cierto? Simplemente, que es un mentiroso. Y que muy probablemente todo su trabajo ufológico sea también una mentira. Planteada esta situación, Benítez rompe relaciones con los ufólogos de la corriente crítica, Vicente Juan Ballester Olmos, Fernández Peris, Miguel Guasp, pues estos le descubren muchos fraudes periodísticos, errores científicos y contradicciones. Luis Hernández Franch, el decano de los escépticos españoles, por ejemplo, lo critica así: Benítez emplea el nuevo sistema reporteril que denunció hace tiempo el escritor Tom Wolfe, diciendo que su regla de oro es lo que no se sabe se inventa. Lo he cogido en numerosos grandes errores sobre electrónica, astrofísica, radio, etc., así como en datos falsos, verdades amañadas, medias verdades, y hasta en frases despectivas hacia los científicos. Practica una ufología exclusivamente testimonial muy proclive a subjetivismos, errores, fraudes, mercantilismos, esoterismos, ignorando por completo el aspecto científico que es objetivo y experimental. No se puede aceptar que se le cuente al público historias gratuitas y fantásticas, haciéndolas pasar por verdaderas solo al alcance de los reporteros privilegiados que contactan poco menos que con la inteligencia cósmica, vamos, como cualquier George Adamski. Benítez intentó vender los derechos cinematográficos de sus caballos y afirmó que el mismísimo Steven Spielberg le propuso llevarlos a la pantalla. Ahora tengo concertada una entrevista con el delegado para Europa de Urantia, porque he recibido una oferta para llevar al cine Caballo de Troya. Le acabo de escribir al delegado para pedir autorización a la Fundación Urantia sobre los derechos cinematográficos. ¿En qué quedamos? Si los textos fueran suyos no necesitaría permiso para llevar su propia obra al cine. La noticia de que Spielberg quería llevar la obra a la pantalla se dio el 24 de septiembre de 1987, hasta el momento no se ha hecho nada. Se suponía que el presupuesto sería de $200 millones, y Anthony Quinn y Richard Harris serían los protagonistas. Cuando, a principios de 1988, el cineasta americano llegó a España a filmar la segunda parte de Indiana Jones, en Almería, el periodista Manuel Román, de la revista Semana, lo entrevistó y le hizo la siguiente pregunta: Semana, no 2512, 6 de abril de 1988, p. 33. Un escritor español, Juan José Benítez, autor de varios bestsellers, entre ellos Caballo de Troya,
parece ser que alberga la pretensión de que su última obra la llevará usted al cine. Spielberg contestó, siento decepcionarle, pero yo debería conocer tal proyecto de mi productora y no sé nada de lo que me pregunta. Benítez, una vez más, volvía a mentir. Una mancha más al tigre. Antes de aparecer Caballo de Troya 4, Beorlegui y Rivera apuntaban que Benítez continuaría con sus plagios. Teniendo en cuenta que disponemos de los documentos utilizados por el autor libro de Urantia y que como periodista intentará ofrecer aquellos datos o circunstancias que más sorprendan, por desconocidas o impresionantes, no tememos equivocarnos si decimos que el atormentado buscador de la verdad, obsequia a los lectores con los capítulos dedicados a los 4 meses últimos del año 17, cuando Jesús tiene 21, vive en casa de Simón de Damasco, que le ofrece establecer y dirigir una escuela de filosofía religiosa que supere a la de Alejandría, fascículo 128 del libro de Urantia, página 1239-1240. Beorlegui y Rivera acertaron. El pasaje se puede encontrar en la página 430 y siguientes. Que relate el texto del fascículo 127 página 1230 del libro de Urantia, dedicado a explicar cómo una joven llamada Rebeca se enamora de Jesús, cuando éste cuenta 19 años y que en síntesis dice: aunque Jesús era pobre, su situación social en Nazaret era buena puesto que era uno de los primeros jóvenes de la ciudad y estaba muy considerado por la mayor parte de las jóvenes. Puesto que Jesús era un maravilloso ejemplo de vigor físico e intelectual y vista su representación como guía espiritual, no es extraño que Rebeca se fijara en él y se enamorara. Ella era hija mayor de Esra, un rico comerciante de la ciudad. Ella confió su situación primero a Miriam, la hermana de Jesús quien, a su vez, lo habló con su madre. María se azoró, puesto que le pareció que perdería a su hijo, que era en esos momentos un imprescindible cabeza de familia y recordando de pronto que Jesús era el niño de la promesa meditó sobre el efecto que tendría el matrimonio en la carrera de Jesús. Discutió este tema con Miriam. Nuevamente, Rivera y Beorlegui dan en la diana. El relato está en las páginas 303 y siguientes. Y dado que nadie hasta ahora nos ha explicado cómo fue inventado el Padre Nuestro, el autor querrá asombrar con el gran descubrimiento, Urantia Book, fascículo 126, página 1219. Hacia la mitad de sus 15 años, Jesús había cogido las riendas de su familia. Su situación económica era bastante precaria habiéndose visto la familia obligada a vender una de las casas de Nazaret que José poseía. Ruth, la más pequeña de la familia, vino al mundo el miércoles 17 de abril del año 9 por la tarde. En la medida de sus fuerzas Jesús tomó el sitio de su padre, reconfortando y animando a su madre durante esta difícil prueba particularmente triste. Durante cerca de 20 años, justo antes de empezar su vida pública, ningún padre habría podido amar y educar a su hija con el afecto y la fidelidad con que Jesús se ocupaba de la pequeña Ruth. Él fue, también, un buen padre para todos los demás miembros de la familia. Es durante este año que Jesús compuso por primera vez la plegaria que él enseñó enseguida a sus apóstoles y que responde al nombre de Padre Nuestro. Nuevamente los autores españoles dieron en el clavo y se anotaron otro acierto. La historia del origen del Padre Nuestro está en las páginas 211, 228 y siguientes. En descargo de JJB podemos decir que en Caballo de Troya 4 ya no hizo una copia literal del libro de Urantia. Por lo menos en este le metió más de su cosecha y modificó los párrafos. El miedo no anda en burro y en ese entonces estaba muy presente una demanda por plagio. Como las miles de páginas del de Urantia Book dan para más, Benítez utilizó este material en sus posteriores caballos. Dejemos que el lector sea quien encuentre los siguientes temas, que Rivera y Beorlegui apuntan. La historia de las relaciones entre María y Jesús, que como cualquier madre e hijo se llevaban mal y discutían. Las peripecias viajeras de Jesús cuando a sus 28 años, viajó a Roma y por todo el Mediterráneo en compañía de 2 nativos indios, fascículo 130. Su discurso sobre Jonás en Safa. El análisis sobre el bien y el mal. El discurso de Jesús sobre la realidad. La exposición de Jesús sobre el tiempo y el espacio en Cartago. Su análisis de todas las religiones existentes en el mundo. Jesús como constructor de barcos. El discurso sobre la ciencia, realizado por Jesús en Atenas. Su estancia en Mesopotamia. El entrenamiento intensivo a que fueron sometidos los primeros apóstoles, su organización y la ordenación de los 12. Y es que 196 fascículos, con un total de 2097 páginas,
dan para mucho. Como anécdota final, cuando Óscar García fue al cementerio de Arlington a buscar la tumba de Adamski, encontró que ésta se encontraba justo en el sitio que Benítez marca para la tumba del mayor. El descubrimiento lo hizo García tiempo después de su visita al cementerio. En una charla de sobremesa le comentaba de los plagios de Benítez y de que incluso Rivera había publicado un libro al respecto. García le comentó esto a Pedro Ferriz y este estuvo como loco tratando de localizar el libro. Meses después de infructuosa búsqueda, García le prestó mi ejemplar autografiado por los autores, que nunca me devolvió. Ferriz estaba maravillado y le dio mucha publicidad a los plagios de Benítez. Lo importante aquí es que para Benítez, Adamski representa la imagen del mayor, de un científico y astronauta, o temponauta, de gran capacidad física e intelectual, cosa como sabemos, bastante alejada de la realidad. Algunos de estos plagios también habían sido descubiertos en México por el escritor Roberto López, seudónimo de Luis Ruiz Nóguez, autor de estas líneas. Benítez fue señalado por este autor en varias ocasiones, la primera vez en 1978 por sus fraudes ufológicos y errores científicos cometidos para avalar una aparición ovni en Canarias, por su plagio del libro de Urantia, y por el fusil del libro de Salinas y de la Mora. Cara a cara con el jinete de Troya. En 1988 el que esto escribe entrevistó a JJB para la revista Vogue, El jinete de Troya, Vogue No 101, México, octubre de 1988. Benítez nunca se imaginó lo que le esperaba al aceptar esa entrevista. Creyó que sería muy chic platicar con la gente de la alta sociedad y el mundo de la moda, pero cuando el tono de las preguntas comenzó a subir, no pudo ocultar su disgusto, aunque ya era muy tarde. Su sonrisa se desdibujó, se puso pálido y apretó las mandíbulas, estaba a punto de saltar y estrangular al periodista de la revista de modas. En esa oportunidad, por falta de espacio, no se publicaron todas las preguntas con sus respuestas, pero la batería de cuestionamientos fue la siguiente. Esta pregunta es de cajón, vital para todos los interesados en el tema ovni. ¿Ha visto alguna vez un ovni? La primera vez que vi uno fue en Perú, en 1974. La segunda vez fue en el sur de España. En esa ocasión hice una serie de fotografías, con gente a mi alrededor. Y por último fue en 1983, en el Mediterráneo. Yo venía navegando en un barco con otras personas y pudimos asistir a un fenómeno muy extraño. Hemos contado 24 libros suyos publicados en España y México. En algunos de sus libros habla de tener en preparación 31 libros más. En total, ¿cuántas obras ha publicado y está por publicar? Se han publicado 24. Hay escritos 3 libros más que todavía no han salido a la venta y hay algo más de 46 libros ahora en preparación. De Benítez también se dice que son miles los artículos periodísticos que ha publicado y cientos las conferencias que ha dictado. ¿Cuántos casos ovni ha investigado en su vida? Puedo decirte que desde 1972 llevo más de 3 millones de kilómetros de investigación. Mis archivos sobre esta materia son los más grandes de Europa. Después de sus miles de kilómetros tras los ovnis, ¿qué pruebas tiene de su existencia? ¿Existe algún caso en concreto que evidencie el origen extraterrestre de este fenómeno? ¿Cree que las piedras de Ica fueron grabadas por una cultura superior a la nuestra, extraterrestres? Quizá. El tema de las piedras de Ica es un asunto muy conflictivo. Yo no comparto del todo los criterios de Javier Cabrera Darquea, que es el investigador principal. Pero, evidentemente, si es que es cierto, fue una cultura, no extraterrestre, autóctona y muy antigua. ¿Son estegosaurios los animales que aparecen en las piedras de Ica? Sí, está representada toda la gama de la fauna prehistórica, antediluviana. ¿Por qué no se han encontrado restos fósiles de estegosaurios en esa parte de Sudamérica, si supuestamente existieron ahí, como lo atestiguan las piedras de Ica? ¿O no? Sí se han encontrado. Precisamente en todas las placas tectónicas de Nazca y del. Si las piedras de Ica fueron grabadas por una cultura superior, ¿por qué aparecen en ella hombres con instrumentos tan rudimentarios como mazas y cuchillos? Según Javier Cabrera, esos instrumentos son símbolos. Todas las piedras de Ica están llenas de simbología. La simbología de los geoglifos de Ica resulta en extremo curiosa, pues por una parte tenemos mazas y cuchillos mezclados con aviones, telescopios, dinosaurios, escenas de trasplantes de corazón, etc.
Una supuesta cultura antediluviana más avanzada que la nuestra seguramente no escogería unos cantos rodados para transmitirnos sus conocimientos. Su superioridad tecnológica los obligaría a recurrir a sistemas similares de las cintas magnéticas, los discos compactos u otros medios más sofisticados que unas simples piedras recubiertas con grasa para zapatos. Me puede decir que no necesariamente tendrían que repetir nuestra tecnología, pero entonces ¿por qué si repiten los aviones, la medicina o la astronomía, y no la informática? ¿Qué influencia tuvo usted en la formación de los grupos Rama? Yo me limité como periodista a transmitir una información lo más objetivamente posible. Cada cual hizo y deshizo de acuerdo con su criterio y voluntad. Es cierto que hubo gente que se equivocó y que hizo un fanatismo de lo que no debía hacerlo, pero de eso yo no soy responsable, de la misma manera que Agatha Christie no puede ser responsable de la gente que, basándose en sus novelas, comete asesinatos y atracos. Entonces, ¿cómo surgieron esos grupos? Quizás aquel libro mío OVNIs, SOS a la humanidad pudo influir, de hecho influyó para que apareciera una serie de grupos interesados en el fenómeno OVNI. ¿Qué tan verídicos son los contactos de los miembros del IPRI con los OVNIs? Yo siempre he dicho sobre el tema del IPRI que había una parte esencial que era, y es, cierta, y que después hubo alrededor mucha manipulación, mucho protagonismo y mucha deformación. Pero evidentemente hay unos seres superiores que están por encima nuestro controlándonos. Creo también que hay mucho charlatán y mucha gente que se aprovecha o que incluso se confunde con muy buena fe, puede tener incluso problemas de desequilibrio psíquico. Pero, si uno acude con ellos a un lugar determinado, ve ovnis, y yo he tenido esa experiencia. Además de venir a promover sus libros, ¿qué otros intereses le trajeron a México? ¿Está investigando algún caso mexicano? Sí, hay una zona que a mí me interesa, la zona del silencio. Benítez estuvo 5 días en México. El primer día ofreció entrevistas a los medios gráficos y el siguiente lo hizo con los electrónicos, el miércoles partió hacia Guadalajara y el jueves a Monterrey, el viernes regresó al DF y presentó sus libros en varias librerías del sur. En esta visita a México realmente no tuvo tiempo de viajar a la zona del silencio. Probablemente aplicó el método que critica en los ufólogos de salón e hizo su investigación por teléfono. En su descargo, digamos que posteriormente regresó con Fernando J. Jiménez del Oso para hacer un programa de televisión, como verán, toda una investigación científica sobre el tema. ¿No le parece sintomático que después de más de 20 años de investigar informes de OVNI todas sus encuestas sean positivas y no haya encontrado ningún fraude o alguna mala interpretación de fenómenos naturales? ¿Por qué si usted tiene tantos kilómetros pateando la Tierra tras los OVNIs, y es investigador de campo, nunca ha encontrado una explicación racional a sus cientos de casos investigados, y cuando los ufólogos de salón salen al terreno a investigar encuentran que muchos, si no todos, los casos investigados por usted se ajustan a un marco de explicación racional, alejado de la interpretación extraterrestre? Los ufólogos serios, a los que yo llamo vampiros de la ufología, no sacan jamás casos nuevos, de interés, pero si chupan rueda cuando yo saco casos, pues se apresuran a criticarlos o a intentar desmontarlos por el simple hecho de haber sido investigados por mí. Lo que yo les reprocho es que no se movilizan, que no hacen el esfuerzo de ir a los lugares donde ocurren casos OVNI para investigarlos personalmente. Creo que para investigar el fenómeno OVNI necesariamente hay que ir a los lugares donde ocurren los avistamientos, hay que hablar con los testigos, hay que recoger pruebas, hay que desplazarse. Es muy cómodo vivir en una ciudad e investigar OVNIs por correo, pero no se puede hacer una investigación por teléfono. Con lo anterior creo entender que sostiene lo que dijo sobre Carl Sagan. Yo califiqué, efectivamente, a Carl Sagan de analfabeto en el tema OVNI por una sencilla razón: él puede estar en todos los comités de investigación científica de los OVNIs, pero me gustaría que me citaras un solo caso en el que Carl Sagan haya investigado personalmente el tema OVNI. Podemos mencionar su libro UFO a Scientific Debate o su estudio del mapa de Betty Hill. Según su libro La punta del iceberg, en 10 años había investigado unos 500 casos OVNI, lo que implica aproximadamente uno por semana. Ha escrito y está escribiendo unos 60 libros menos 6 por año y ha dictado cientos de conferencias y publicado miles de artículos. Esto me hace suponer varios escenarios. A. Usted se repite cambiándole solo el título a sus trabajos y cobrando por el mismo en varias publicaciones. B. Fanfarronea al afirmar que tiene cerca de 60 libros en su haber. Algo que es muy probable. C. Miente al decir que son cientos las conferencias que ha dictado. Lo que es posible.
Del, no ha investigado tal cantidad de casos y muchos de ellos los ha inventado. ¿Qué es una suposición plausible? ¿Por qué publicó en México las fotografías del caso Baracaldo, siendo que en España el mismo artículo apareció en 2 diferentes publicaciones sin las fotos? Tenía miedo que identificaran a sus testigos, que no viven en dicha localidad. ¿Por qué no proporcionó sus direcciones a los investigadores Luis Alfonso Gámez y Gascón? Ellos dicen que usted fue víctima de un fraude, pero, ¿qué diría si se afirmara que el fraude lo hizo usted? Se dice que usted ha plagiado a varios autores en sus libros. Eso es mentira. Hay una inspiración, y lo he dicho desde el principio, en Caballo de Troya y en La rebelión de Lucifer, sobre parte del libro de Urantia, pero jamás ha habido ninguna transcripción. Bueno, en La rebelión de Lucifer sí hay algunos aspectos transcriptos. ¿Qué dice de la acusación de plagio de Enrique Salgado? ¿Qué dice de que se le acuse de plagiar a Antonio Rivera? ¿Qué dice de la acusación de plagio a Leoncio García? ¿Por qué plagió a Fernando Sesma? ¿Qué dice de la acusación de plagio a Edmundo González Blanco? Tampoco se le escaparon los mexicanos Carlos Salinas y Manuel de la Mora, ¿verdad? ¿Qué dice de la acusación de plagio al trabajo de Robert Charroux? ¿Qué? No se conformó en plagiar a un francés, también lo hizo con el italiano Peter Colosimo Ono. Repitió el plagio con otro francés, Jean-Claude Bourat. CEO. ¿Qué me puede decir de la inspiración que le proporcionó el libro de Kenneth Stevenson? Gary R. Habermas. Astosman le dio permiso de publicar íntegramente parte de su trabajo. Me gustaría conocer la opinión de cada uno de esos señores. El famoso doctor Salgado dice que efectivamente yo había plagiado en Caballo de Troya uno de sus libros, y yo conocí su libro cuando ya Caballo de Troya llevaba 2 años en el mercado. Después yo conseguí ese libro y pude ver que en el tema de la pasión y muerte de Cristo, como en cientos de libros, se manejan palabras científicas y médicas similares, porque cuando uno describe la hematidrosis, el sudor en sangre del huerto, solo se puede emplear la palabra hematidrosis. Su argumento, entonces, me parece pueril. La primera edición de Radiografía de Cristo, de Salgado, es 5 años más antigua que Caballo de Troya. Fue el primero, por lo menos en España, de hablar de una posible hematidrosis como hipótesis para explicar el sudor de sangre de Cristo. Él es médico y conoce el término y sabe de lo que habla. Creo que una persona que no sea médico difícilmente conocería, incluso, la palabra. Además de estos autores, ¿a qué otros ha plagiado hasta el momento, y que no nos hayamos enterado? Por ciento, grados almohadilla mayor que, reflejado en la cara de Benítez, pero sin pronunciarlo. Hice las preguntas muy rápido o no sabe qué responder. Más por ciento, grados almohadilla mayor que. Muchas gracias por su tiempo para esta entrevista. Recuerdo que cuando salí de ahí, poco antes de que me lincharan entre Benítez y los representantes de Editorial Planeta, Benítez era la viva imagen de sus intestinos retorcidos. Pensé que se iba a infartar. En el fondo me dio lástima y juré, ante de Urantia Book, que nunca más volvería a hacer enojar a un ufólogo, cosa que, acepto, no he cumplido. Finalmente, para aquellos que continúan creyendo que Caballo de Troya es realidad, denle un vistazo a la página 505 del primer tomo y leerán que la nave despega el 9 de abril del año 30, a las 5:42. En Caballo de Troya 2, páginas 197, 204 y 207 se dice que la segunda aparición de la cuna en el pasado es a las 01 de la madrugada y llega al Monte de los Olivos a las 1:11, es decir, en ese momento hay en el monte 2 naves, una que partirá al futuro a las 5:42 y otra que ha llegado del futuro a las 1:11. Lo malo es que se trata de la misma nave. Un simple lapsus de Benítez. Uno más. Este artículo es una compilación de 4 notas publicadas en el pasado desde 1978 hasta Jean-Claude Bourat sobre la teoría magnetohidrodinámica, MHD, aplicada a la propulsión ovni propuesta, entre otros, por el investigador del CNRS francés y ufólogo, Jean-Pierre Petit. Marchando. Una de piratas. Por esas fechas desembarcó en México, atraído por la taquillera noticia que en España dio Torcuato Luca de Tena, en el ABC de Madrid de que se habían descubierto unas curiosas figuras en los ojos de la Virgen de Guadalupe, en realidad, una ilusión de óptica debida al efecto Rubin, o la confusión entre fondo y figura. Escribió El misterio de la Virgen de Guadalupe, fusilándose entre otros el trabajo de Carlos Salinas y Manuel de la Mora,
descubrimiento de un busto humano en los ojos de la Virgen de Guadalupe, y el del Dr. Astonsman, los ojos de la Virgen de Guadalupe. El fusilamiento de páginas completas es textual, como se puede comprobar comparando las páginas 26 y siguientes del libro de Salinas y de la Mora con las páginas 188 y siguientes de la obra de Benítez. Con el tiempo, los intereses de Benítez comenzaron a inclinarse a los temas. Benítez, Juan José. Ufólogo, periodista, escritor. España. Nació en Pamplona en septiembre de 1946. Es el autor español con mayor número de libros escritos sobre los ovnis. Licenciado en Periodismo por la Universidad de Navarra, 1962, ha trabajado como reportero en La Verdad de Murcia, El Heraldo de Aragón de Zaragoza, La Gaceta del Norte y La Hoja del Lunes de Bilbao. Se dio a conocer en el mundillo de los aficionados a la ufología gracias a sus artículos sobre las actividades del IPRI, Instituto Peruano de Relaciones Interplanetarias, grupo que por entonces dirigía Sisto Paz Wells, quien afirmaba estar en contacto telepático con seres de Ganímedes. JJ. Benítez Arey, un anónimo reportero hasta que viajó al Perú y redactó una serie de entrevistas para la revista Lecturas, las cuales, con posterioridad, servirían de base para su ovnisos a la humanidad. En esta obra afirma haber mantenido contacto telepático y visual con los ovnis, p. 236 a 236 para poder patear la geografía española, escribió 100,000 km tras los ovnis, donde afirma haber vuelto a aplicar la técnica telepática que había aprendido en Perú para contactarse con ellos. Tampoco consiguió constancia fotográfica de su encuentro, p. 221 a 222. El 20 de octubre de 1976, obtuvo del general Felipe Galarza, jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, 12 informes de ovnis investigados por esa corporación española y escribe ovnis, documentos oficiales del gobierno español. En diciembre de 1978 consiguió 2 nuevos informes de un general del Ejército del Aire. Comercializó de tal grado esta información, algo raro en él, pues como todo mundo sabe el dinero no le interesa en absoluto, que el 3 de marzo de 1979 la Fuerza Aérea Española reaccionó declarando a los informes ovni materia reservada. Los folios entregados por el Ejército del Aire no fueron lo suficientemente extensos para conformar un libro, de manera que Benítez fusiló los trabajos del periodista, ufólogo y escritor francés 7. En ese mismo viaje al Perú recabaría información y fotografías para escribir Existió otra humanidad, sobre las famosas piedras de Ica. El libro resultó un refrito de las obras sobre el mismo tema escritas por el francés Robert Charroux y el italiano Peter Colosimo. De regreso en España, Benítez inyectó entre alguna juventud las ideas mesiánicas de los supuestos contactados peruanos. El libro da a conocer a la misión Rama e impulsa el nacimiento de un movimiento contactista, que se multiplica en toda América Latina y España. Así, Benítez devino en responsable indirecto de introducir las ideas de los supuestos contactados con alienígenas entre miles de adolescentes iberoamericanos. De esta manera, Benítez se transformó en redactor ovni full time, como él acostumbra decir. Colaboró con las principales revistas ufológicas españolas, Mundo Desconocido, Karma 7, y latinoamericanas, Contactos Extraterrestres, Cuarta Dimensión, se cubrió con la aureola de investigador de campo y correteador de ovnis. Tras comprar unas botas con unos casquillos metálicos en la punta religiosos. Escribió, por ejemplo, El enviado, fusilándose en esta ocasión el libro de Kenneth Stevenson y Gary R. Habermas, Dictamen sobre la sábana de Cristo, entre otros. Publicó Los astronautas de Yahvé, con fuerte influencia de Salvador F. Reixedo y Berry H. Downing, Entre gitanos no se leen las manos, y, finalmente, sacó El ovni de Belén. Tomando de base este último libro publicó en México OVNI. Los espías del cosmos, y OVNI, los tripulantes no identificados, ambos de Editorial Diana, donde demuestra que además de copiarse a sí mismo fusila libros de otros autores aparecidos en las revistas Contactos Extraterrestres, Impacto, Cuarta Dimensión, etc. Se puede decir que Benítez inauguró todo un género, o al menos una nueva técnica, consistente en publicar el mismo trabajo bajo otro título y en diferente casa editora, lo cual dicho sea de paso sirve para abultar el currículum con el menor esfuerzo. En 1985, se atrevió a criticar a Carl Sagan llamándolo